Gloria a Dios, muy buenas noches, amigos y hermanos. Ya estamos de regreso con estas grandes bendiciones. Todo el mes de octubre, campaña por la vida no matarás. Qué bendición tener un pueblo de Dios que estamos orando, clamando, bendiciendo, guardando y protegiendo cada uno de nuestros amados hermanos y familias que nos ven tanto por la red social como también en nuestra plataforma. Hoy solo nos faltan 3 días para finalizar esta campaña por la vida no matarás, que sería hoy martes, el jueves que viene y este sábado estamos finalizando. Amigos y hermanos que nos ven por la red social, el mundo está siendo sacudido, tambaleado. Ya las palabras, los tiempos proféticos se están cumpliendo. Guerras, antes decía rumores de guerra en Mateo capítulo 24, pero ahora estamos viendo guerras que están pasando más allá del límite de lo que nosotros como seres humanos nos imaginábamos. Pestes, dice la Biblia. Y bueno, acabamos de pasar una peste terrible. No quiero mencionar el nombre porque como que ahora también si usted menciona ciertas palabras, entonces te bloquea la red social. Pero usted sabe de qué peste hablamos. Bueno, la maldad, la violencia y el espíritu de muerte que se ha expandido en el mundo entero por diversas razones. Por eso estamos nosotros como la sal de la tierra y luz en medio de las tinieblas. El propósito de la campaña por la vida no matarás es que todo ser humano podamos tener salvación y vida eterna. Hablando de salvación y vida eterna, esta noche hemos asignado un título muy especial. Este tesoro, o sea, la vida que tenemos colocado, puesto en un vaso de barro. Y yo quisiera esta noche presentar y darle la bienvenida a una familia preciosa, nuestros hermanos, nuestra familia, pastores Carlos y Patti Peñaranda, desde la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Con ellos hemos trabajado varios años evangelizando, orando por la ciudad de Miami, orando por muchas ciudades aquí en Orlando. Bueno, pues no quiero seguir hablando más. Quisiera recibir con una ofrenda de palma y de cariño a nuestros amados pastores Carlos y Patti Peñaranda. Bienvenidos, amados pastores. Este es el tiempo de ustedes. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Qué bendición. Bueno, ese aplauso y esa es para nuestro Padre Celestial, que Él es el que nos permite estar aquí glorificando su santo nombre, buscando siempre su rostro y estudiando su palabra, porque como acaba de decir el pastor, es un tiempo profético, un tiempo en el cual todo ya se está cumpliendo y tenemos que estar más atentos que nunca. Tenemos que seguir escuchando la voz de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, y a Dios le damos toda la alabanza por este tiempo para prepararnos para lo que viene, para estar siempre en sus estatutos, que es lo más importante. Y primero que todo, bueno, muchas gracias, Pastor, por la oportunidad que nos da en este maravilloso proyecto que el Eterno te ha entregado para llevar su palabra a todas las naciones, usando todas las plataformas y usando todas estos métodos para llegar a mucha gente para poder que la palabra llegue a todos los rincones de la tierra, para que la gente conozca al Mesías, para que la gente conozca más de la Torá, del Evangelio, de nuestro Padre Celestial, para que muchas almas se salven, y ese es el propósito. El día de hoy, los textos bases se estarán encontrando en Segunda de Corintios del 4, del 7 al 18, y posteriormente yo estaré leyendo Segunda de Corintios del 5 al 10. Eso es nuestros textos bases que estaremos partiendo y estaremos dando esa enseñanza
y sobre todo leyendo la palabra y repitiendo lo que el Eterno nos ha dado en su palabra como instrucción. Sabemos que la palabra de nuestro Padre es una instrucción, es una guianza para cada uno de nosotros para que nos vaya bien en la vida. Una introducción, sabemos que las cartas de los Corintios, tanto la primera de Corintios como segunda de Corintios, fue escrita por Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, como ya todos conocemos su historia, el apóstol Pablo fue un escriba, fue un fariseo y fue un intérprete de la ley. La ley es la Torá que se guardaba en aquel tiempo y que se sigue guardando en estos tiempos también. Pero Pablo, obviamente, Pablo entró en ese sistema religioso que estaba impregnado en Israel, en ese Israel del primer siglo. Pero entonces Pablo le cayó ese de repente, esa revelación, y conoció a Jesús de Nazaret, al Mesías de Israel. Lo conoció, lo conoció de una forma drástica, si se puede decir así, porque como ya todos sabemos, Pablo perseguía al pueblo, a todos los seguidores de Yeshua, de Jesús, y entonces los mataba, los perseguía, pero entonces le llegó ese de repente, y a Pablo le llegó el de repente en el cual él, obviamente, vivió lo que había estudiado por muchos, muchos años, que era la Torá, y que fue Jesucristo, que cuando vino, caminó y dio una mejor interpretación de lo que él había aprendido tantos años y tantos años con esos rabinos y esos fariseos y esos intérpretes de la ley. Pablo se dirige a los corintios y en ese tema, Pablo, esas cartas, la primera carta, Pablo se enfoca en hablarle a todos, a los cristianos que estaban ahí en esa región de Corintio, qué es lo que estaban haciendo mal, en los pecados que estaban ellos, y tratar de levantarlo y unificar la iglesia. Era muy difícil unificar la iglesia en aquel tiempo porque había mucha inmoralidad, había mucho, el pueblo todavía seguía alejado de los caminos del Todopoderoso. Pablo confronta a todos los cristianos en aquel entonces y les exhorta a que se quiten rápido el pecado y que pongan sus vidas en orden. La segunda carta, siguiendo con la primera carta, él habla habla del matrimonio, habla también de la adoración en público y habla también de la libertad que tenían que tener los corintios para adorar al Todopoderoso. En la segunda carta, que yo voy a explicar más adelante, desarrollan temas como la gloria, el llamamiento y los falsos maestros, y también la esperanza y la fe. Entonces, Pablo, esa es la división y la traducción y el breve resumen de lo que consiste la primera carta de los Corintios y la segunda carta de Corintios que fueron escritas por Pablo. Así que a continuación, mi esposa va a leer la segunda carta de los Corintios, del 4, capítulo 4, versículo del 7 al 18. Dice, tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, en apuros, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perseguidos. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, en esta carta, obviamente Pablo les exhorta al pueblo una vez más que esta parte del pecado y también que pongan sus vidas en orden, porque era importante poner las vidas en orden. ¿Para qué? Para poder recibir el Espíritu Santo, para recibir esa revelación que ya fue esparcida y que ya fue dada en aquel día de Shavuot o Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo y se derrama en cada uno de los apóstoles y empiezan a hablar en lengua, empiezan a profetizar y ahí vemos cómo ellos salieron a todas las naciones y empezaron a sanar a los enfermos, a llevar palabra
al caído, al abatido y a levantar todo, a levantar al paralítico, a darle vista a los ciegos. Pero obviamente sabemos que ese era el poder eterno, el poder del Espíritu Santo a través de ellos. Y ellos estuvieron dispuestos a hacer esas herramientas, a hacer esos vasos de barro para llevar ese evangelio poderoso y para libertar mucha gente. En Segunda de Corintios, capítulo 5, y lo voy a leer desde el 1 hasta el 10, nos dice lo siguiente: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, y la palabra tabernáculo es muy, pero que muy importante aquí, porque va a estar conectada a muchos libros de la palabra. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Ok? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Versículo 3. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la ley. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Y aquí hay una palabra súper importante que es tabernáculo. Sabemos que tabernáculo es una palabra muy importante, porque como nos dice Éxodo 26:30, esa fue la primera instrucción que el Eterno le dio a nuestro pueblo Israel cuando sale de Egipto y les manda hacer a los sacerdotes un tabernáculo. ¿Para qué? Para que el Eterno morara entre ellos, porque él deseaba morar entre el pueblo, y así lo hizo, ¿verdad? El pueblo hizo el tabernáculo con las medidas, el pueblo hizo exactamente todo lo que el Eterno les instruyó a hacer. El propiciatorio, el lugar santísimo donde solamente podía entrar Aarón el sacerdote. Ahora bien, este tabernáculo fue llevado por 40 años porque el Eterno ahí reposó y le daba las instrucciones al pueblo. Y más adelante, este tabernáculo fue edificado por Salomón, hijo de David, porque el Eterno les permitió levantar ese templo en Jerusalén para que él fuera glorificado, para que los sacerdotes se encargaran diariamente de traerles ofrendas y sobre todo todas esas ofrendas que el Eterno pedía en ese tiempo. Sigo continuando con 2 de Corintios. Volvemos a 2 de Corintios, donde dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Somos espíritu, el Eterno se comunica con nosotros a través de el Espíritu. Volviendo a la palabra tabernáculo, el Todopoderoso levanta a uno de sus profetas llamado Ezequiel y le dice que diga esta palabra al pueblo. Y dice así: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Y sabrán las naciones que yo soy Adonai, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. Qué palabra más espectacular que acaba de darnos el Eterno.
Y es así, Él pone su pacto, Él pone su pacto perpetuo, su tabernáculo, su santuario entre ellos para siempre. Y ese tabernáculo será a ellos por Dios y ellos serán, ustedes me serán por pueblo. Entonces, son palabras, vuelve y nos cita el tabernáculo. Sabemos que nosotros acabamos de salir de la fiesta de los tabernáculos hace, ¿cuántos? 2 semanas atrás. Se celebró esa fiesta de tabernáculos que está en Levítico 23. Y fue un tiempo de gozo, de alabanza, de adoración. Y Adonai, el Eterno, nos mandó a que seamos gozosos, alegres en esa fiesta. 7 días duró la fiesta, pero con alegría, con panderos, con alabanza, con cánticos de Moisés, cánticos buenos, porque danza, porque sabíamos que ese es el tiempo de la redención, porque sabemos que ese es el tiempo en el cual vendrá nuestro Salvador y nuestro Redentor, y ese es el tiempo estipulado para que Él venga. No sabemos el día, no sabemos la hora, porque lo dice en la palabra que ni los ángeles lo saben. Por último, regreso a Corintios de nuevo para leer ya los últimos 2 versículos que dice: por tanto, procuraos también, o ausentes o presentes, serles alegres, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Jesús, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, palabras del Espíritu Santo que fueron puestas por el profeta, por el apóstol, perdón, Pablo, perdón. Ya para finalizar mi parte, y volviendo a la palabra tabernáculo, porque viene conectada con lo que dijo Pablo, Ezequiel, la fiesta de los tabernáculos, y a continuación en Apocalipsis 15, 5, y lo quiero leer completo para que vean la magnitud de las palabras cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis revelado por Jesús. Dice lo siguiente: Apocalipsis 15, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que estaban las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que lo habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes, maravillosos son tus obras, Adonai, Dios todopoderoso, justo, verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Adonai, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, por tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y el templo salieron las 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo, porque la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí claramente nos vuelve a recalcar que se va a abrir ese templo del tabernáculo del testimonio, en la cual veremos al Todopoderoso y a su Hijo sentado a la diestra del Padre, y todos estos, y los ángeles también, y estos 4 seres vivientes. Así que el tabernáculo, a lo que se refería Pablo, es todo lo que iba a acontecer después
y lo que está aconteciendo ahorita en este momento. Y me quedo con lo que dice Apocalipsis, ya para finalizar, Apocalipsis 15, que vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Así que somos victoriosos, ya tenemos la victoria de nuestro Padre Celestial, ya nos las ha dado, ya sabemos que, como dijo el pastor hace un ratico, que los tiempos son cortos, sabemos que los tiempos ya se están cumpliendo a cabalidad, vemos esas guerras que tenemos tres guerras andando ahora en estos momentos, y bueno, oramos porque no haya sufrimiento, porque lamentablemente cuando hay guerra pierde mucha gente inocente la vida, como está perdiendo el pueblo palestino, niños inocentes y gente que no tiene nada que ver con este conflicto, pero solo Dios sabe por qué pasa la gente por esto. Tenemos que seguir orando por las personas que están enfermas y seguir peleando esta batalla, porque sabemos que la batalla de nosotros no es tomando un rifle, ni tirando proyectiles, ni bombas, ni entrando con un armamento, ni con armas, sino que nuestra arma es contra principados, contra huestes de maldad y todas esas potencias celestiales que se mueven, que es el mismo enemigo que implanta el odio y la discordia entre el ser humano. Amén. Amén, amén. Me toca. Bueno, siguiendo con lo que está hablando mi esposo, como dice en Efesios 6:10, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades de maldad. Y sabemos que en estos últimos tiempos se dice Maranata, porque ya nuestro Yahshua está cercano otra vez, él volverá, pero no sin antes que se haga el cumplimiento de todas estas cosas que ya están escritas. Yo escucho personas orando para que la guerra termine, que la guerra acabe, que esto termine ya, pero sabemos que tú estipulaste, el Padre Celestial estipuló ya en la palabra estos acontecimientos proféticos para abrir la brecha y abrir el camino a nuestro Mashiach, que lo estamos esperando con ansias, pero no sin antes tenemos que pasar muchas cosas, muchas pruebas, muchas situaciones que no quisiéramos, ni quisiéramos que nuestros hijos pasaran. Y una de estas, la campaña que estamos ahora, pues es no matarás. Y estamos viendo pues que se están matando hermano contra hermano, nación contra nación, reino contra reino, porque todos sabemos que la guerra empezó desde muchos años, miles atrás, desde que nació la promesa Isaac con Ismael. Ahí empezó la guerra, porque ellos no entienden que hubo un hijo que fue promesa del Padre Celestial. Hay promesas que nosotros tenemos que saber esperar. Hay promesas que tenemos que tener la paciencia, el discernimiento de los tiempos para saber esperar cuándo es el momento que Dios va a hacer un milagro en nuestra vida. Cuando Él quiere hacer algo en la vida de una familia, de una persona, pero a veces nosotros por estar en lo de nosotros, estamos distraídos, estamos pensando en otras cosas y nos adelantamos al tiempo de Dios. Y esos tiempos adelantados traen consecuencias. Y esas consecuencias las estamos viendo hoy, miles de años después. Guerra, hermano contra hermano, nación contra nación, inocentes muriendo, sin deberla ni temerla, porque son niños que no tienen culpa, mas sin embargo, son esas maldiciones generacionales. Ay, perdón por mi perro, va para allá. Son maldiciones generacionales que se vienen trayendo a través de los años, que nosotros como ya creyentes de la palabra, conocedores de la palabra, tenemos que romper. ¿Y cómo se rompen? Por medio del tabernáculo, por medio de la oración, por medio de la relación con nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro doblar rodillas, orar sin cesar, interceder, seguir luchando nuestras batallas, porque nuestra guerra no es contra sangre. Tenemos que seguir orando, intercediendo, pidiendo. Tenemos que seguir creyéndole a nuestro Padre Celestial que somos su remanente y que Él tiene un cuidado especial diferente con nosotros.
Y prueba de ello es que podemos estar hoy aquí en una plataforma hablando del Señor, cuando va a llegar el momento que ya no va a haber palabra, va a llegar el momento que ya se nos va a prohibir hablar del Mashiach, va a llegar el momento que nos van a vituperar, nos van a juzgar, nos van a odiar, nos van a decir que no hablemos de esto. Pero sabemos de quién viene, ¿verdad? Sabemos que no es la gente, no es la persona, no es se ha levantado un espíritu, hermanos, de envidia, de rencor, de resentimiento, un espíritu de competencia, un espíritu, aquí decía algo muy bonito que me gustó, que está en Corintios, que lo leí, fue el principio, en 4, dice que tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del Padre sea Dios y no en nosotros. Tenemos que entender que siempre la gloria, siempre la honra, siempre todo es de nuestro Padre Celestial. No nos pertenece a nosotros, hermanos, no somos nosotros como pastores, como líderes, como guiando una persona, no, es el Santo Espíritu, el Espíritu Santo el que lleva a la persona a tener ese sentimiento de reconocer que somos pecadores y que lo necesitamos a Él y que estas personas necesitan de Dios y que ahorita hay un pueblo de Israel herido, un pueblo que está dolido por lo que hizo Hamás y el otro no me acuerdo el nombre, pero sabemos también que ellos actuaron con ese odio y ese resentimiento que viene a través de los años porque ellos fueron desechados de ese lugar. Y aún así el Señor fue fiel y le dio promesa a Agar y le dijo, no te preocupes que también habrán naciones de tu hijo Ismael, yo también haré naciones de él, pero también estaba escrito que esto iba a pasar porque hay promesa y nosotros tenemos que cumplir y tenemos que esperar que las promesas de nuestro Padre Celestial se cumplan en el tiempo que Dios estipuló para cada cosa. Nos queremos adelantar a veces a los tiempos, queremos saltarnos los procesos, queremos siempre ir adelante del otro, queremos ir siempre pasándonos sobre los demás, queremos hacer lo que se nos da la gana, pero no, hermanos, preguntémosle al Espíritu Santo, preguntémosle a Dios si está bien o está mal, si es correcto, si no es correcto, porque la bendición y la maldición entran a través de la obediencia y no a la obediencia a un papá, a la obediencia a un esposo o la obediencia a un ministerio, no, la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar porque sabemos que ahorita mucho pueblo va a tener un encuentro como lo tuvo Pablo, un encuentro personal con el Padre Celestial. Yo estoy orando por una familia que es mi amiga, la quiero mucho, es musulmana y estoy viendo el resentimiento que ella está creando ahorita en su corazón, todos los vídeos que ella está posteando. Mas, sin embargo, cuando yo pongo algo de parte de Dios, ella pone amén o le gusta o un corazón y digo yo, la lucha entre lo espiritual y la carne, porque el amor que ella me tiene y yo le tengo, no la hace ofenderme o viceversa, porque yo quizás pudiera escribirle a ella, mira, no, esto es así, así, pero yo estoy orando por ella y así tenemos que orar por todos ellos. Todos nosotros somos hermanos, mas sin embargo dice la palabra que vino a los suyos, mas los suyos no le conocieron. Pero a todos los que le reconocimos somos hechos y llamados hijos de Dios. Y estoy segura que los que estamos escuchando hoy esta palabra aquí, somos hijos de Dios, estamos en camino de los cambios, en camino de la transformación, en camino de la verdad, hermanos. La verdad está en la palabra, la verdad está escrito ahí, no es lo que yo digo, no es lo que dice mi esposo, no es lo que dice el pastor fulano. Leamos, escudriñemos, estudiemos y ahí vamos a encontrar la verdad. El camino, la verdad y la vida es a través de nuestro Yeshua, del Mashiach, que murió en esa cruz, que lo crucificaron y que él ya pagó todo esto que está pasando, ya lo pagó, ya está pago, hecho está. Él dijo, hecho está. Pero nosotros siempre queremos seguir haciendo otras cosas que no vienen de Dios. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Y a veces es mejor dejar que Dios actúe, hacerse a un lado y ¿sabes qué? Que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero no por eso nos podemos quedar callados tampoco. No podemos dejar de hablar de Dios, ni de su palabra, ni de su venida, ni de su verdad, mucho menos, porque se levantarán falsos profetas y aún
nosotros los escogidos aún van a ser engañados, porque va a ser tan parecido al Mashiach que todos van a creer en él y van a pensar que él es el enviado. Mas sabemos que los que estamos verdaderamente en este tabernáculo, en esa relación con el Señor, vamos a tener ese discernimiento y vamos a saber cuando algo viene del Señor y cuando algo no viene de Dios. Entonces los invito, hermanitos, que oremos todos por las naciones de la tierra, como se ha venido haciendo, como siempre con el pastor Siu, desde hace como, no sé, 9 años, creo que tenemos, no sé, por ahí, y hemos estado orando por las naciones, y siempre pasa algo cuando se termina el ciclo de la oración. Ahora es no matarás, la campaña no matarás, y miren lo que está pasando. O sea, Dios pone esos tiempos perfectos, y creo que es tiempo que doblemos rodillas, es tiempo que pidamos perdón a Dios y es tiempo que reconozcamos que necesitamos a Dios en nuestra vida. Amén. No sé si mi esposo va a decir algo más. Amén. Hable mucho. No, está todo perfecto. El tabernáculo, si puedan leer ustedes ahí en su aposento, en su tiempo con Dios, en el 1 a 1, si pueden leer Hechos 7, todo el capítulo de Hechos 7, del 1 al 60, y habla acerca del tabernáculo, habla también de ese acercamiento que tenemos que tener con el Eterno para poder ser marcados y para poder ser cubiertos de lo que se va a venir en los postreros años, porque es importante. Y así lo dice el capítulo 7. Todo el capítulo 7, de hecho, es muy, 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 muy bonito. Y de verdad que el Padre los exhorta a que lean todo ese capítulo, porque habla del tabernáculo, precisamente lo que habló Pablo a los Corintios acerca del tabernáculo, y todo se conecta, todo va conectado, tanto Apocalipsis como Levítico, y porque la palabra es una, la palabra no se divide, la palabra siempre es una, y entonces muestra de ello es lo que acabamos de leer, porque todo se conecta y todo te lleva desde el principio a fin. Así que ya con esto terminamos. La verdad que una gran bendición de poder compartir y poder leer la palabra y traer ese mensaje que ya fue escrito, pero que en estos tiempos vuelve y suena más en nuestros oídos, porque somos privilegiados, podríamos decir, porque estamos viendo estos tiempos en los cuales todos los profetas hablaron de estos tiempos. Daniel, Ezequiel, Isaías, ellos hablaron de todos estos tiempos, sobre todo Daniel habló de estos tiempos finales, ni que hablar de Apocalipsis también. Entonces somos privilegiados de poder, esta generación tiene que seguirse levantando, llevar esa bandera, ese estandarte, no dejarla caer, no arrepentirse de lo que uno cree y de lo que uno predica, y ser valientes, hermanos, ser valientes y predicarle tanto al palestino, tanto al Israel, así como lo hacía Pablo, Esteban, etcétera, todos los profetas. Siento que es el mismo, Dios nos está trayendo al mismo acontecimiento que pasó en aquellos tiempos, en el Israel del primer siglo, que en aquel entonces eran toma de territorio y de posesiones, y y no habían diálogos ni nada, simplemente que los pueblos se abatían, entraban, robaban, mataban, destruían, y es exactamente el mismo tiempo que estamos viendo ahora, que no hay nada, no hay misericordia, los países se atacan, ahí vemos muchos actos terroristas. Entonces es exactamente el mismo tiempo y la misma secuencia. Y obviamente, hermanos, tenemos que, ya para finalizar, tenemos que estar atentos, porque ya estos tiempos se acortan y estas etapas se están acortando. El fin va a venir, claro que sí, pero primero van a pasar unos acontecimientos adelante. Primero vendrá los años
vendrán esa tribulación, vendrá esos tiempos en el cual habrá hambruna, habrá un control, un orden mundial, se levantará un anticristo, un profeta, un falso profeta que irá a engañar a todos, hasta los escogidos. Entonces, hay que abrir nuestros ojos, son etapas que están pasando y cada etapa se está cumpliendo y son tiempos que tenemos que estar alerta y estar orar sin cesar. Gracias por la oportunidad que nos dan. Los amamos, los bendecimos y desde Miami les deseamos mucho shalom. Que el Eterno esté siempre con ustedes y los guarde y los bendiga. Amén. 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 Qué bendición, amados pastores. Gracias. Y también nuestra amada. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios es bueno. Hay un corito que dice, no sabéis que somos templo, ¿verdad? Y esta noche, ese es el tema, ¿verdad? Este tesoro en vaso de barro. Tiene que ver con la campaña por la vida no matarás y la enseñanza que nos trae los pastores Peñaranda. Estamos ya viviendo los tiempos finales, hay que doblar rodilla. Habló del tabernáculo, Pablo habla del templo de Dios y tiene que ver lo mismo. El tabernáculo es el templo de Dios. Había los tabernáculos físicos, pero también hoy en día el tabernáculo o los templos del Dios viviente son nuestro cuerpo, son nuestras vidas. El tema va relacionado que el tesoro es nuestra vida y el vaso, un tesoro en el vaso de barro es este cuerpo. Este cuerpo glorioso, precioso, bonito, cuerpo bonita, hermosa, pero que al fin va a pasar. Va a pasar todo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Amén. Amigos hermanos, estamos viendo tanta maldad, violencia. La política divide. Los frutos de la carne como el orgullo, la vanidad, la envidia, los celos, dividen. Los pleitos dividen. Las religiones dividen. Pero Jesús vino para unificar. Amén. A levantar una sola bandera. El único que vino a pagar un precio con su vida para salvar al mundo del pecado, de la maldad y de la condenación eterna. Cristo murió por todos, por el peor pecador. Y ese es el propósito de esta campaña. Campaña por la vida no matarás es una campaña de amor. No es para juzgar, ni condenar, ni dividir. Si viene arrepentido de los pecados, alguien que es drogadicto y se arrepiente de sus pecados, Jesús lo va a perdonar esta noche. O alguien que anda en malos pasos. Si alguien viene o una prostituta, como la ramera que Jesús perdonó, la salvó, cuando muchos de los fariseos querían apedrearla y matarla. Pero Jesús dijo, el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Y todos fueron acusados por su propia conciencia y cada uno se retiró. Jesús vino a salvar al peor pecador. Aún los que andan violentando, los que andan matando, lo peor que andan haciendo, sembrando discordia, muerte, extorsión,
secuestros, como ya sabe lo que acaba de pasar, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente. Lo peor que alguien pueda hacer, pero Jesús vino a perdonar si se arrepiente de sus pecados. No importa qué raza, no importa, como decía Pastora Patti y Pastores Peñaranda, esta es una guerra que viene desde más allá. Claro, Isaac y Esaú. Desde ahí viene. Como que todo está entre familia, ¿verdad? No digo todo entre familia, aunque pareciera que así fuera. Pero en Santiago capítulo 3 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Verdad? Las guerras vienen por los celos, envidia, prepotencia, dominio, poder, quien quiere estar arriba. Pero Jesús vino como un Dios de amor que entregó su vida. Así es que usted puede ser de cualquier raza, de cualquier país, aunque seas judío, israelita, palestino, ruso, ucraniano, del África, de Guatemalita linda, de Nicaragua, de Estados Unidos, de Ecuador, de cualquier país, Puerto Rico, República Dominicana, no importa. Si usted viene arrepentido de sus pecados, Jesús es el que pagó por ti y por mí. Él nos va a salvar. Si viene un palestino, de veras, reconociendo a Jesús como su Señor y su Salvador, Jesús lo va a perdonar. Si viene un israelita, reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador, también. Aunque, bueno, el pueblo de Israel tiene su promesa. Ellos de una manera u otra manera van a ser salvos. Pero nosotros, los gentiles, habla la Biblia, que todavía tenemos la oportunidad. Amados hermanos, esta campaña es que todos vayamos a tomar la gracia de Jesús y ser salvo. Este templo, este tesoro que es nuestra vida, que está en este templo de barro, pero tiene promesa la vida eterna. Yo quisiera hacer una oración de fe, amigo y amiga. Estaba conversando con algunos jóvenes y ver tanta situación, guerras, la peste que acabamos de pasar y las guerras ideológicas, las guerras políticas, las guerras de opiniones y de la desinformación, guerra de la información y de la desinformación, porque sí, las cosas buenas nos la quieren meter como malas y las cosas malas nos la quieren meter como buenas, y eso que somos maduros, conocemos la palabra. Pero la mayoría de la población mundial, sobre todo nuestros jóvenes, hoy en día están confundidos, porque la desinformación, aunque sea red social, pero cada quien tiene su estrategia. En una guerra, cuando alguien mató a alguien, dice, no, eso lo mató fulano de tal, eso lo bombardeó fulano de tal, yo soy bueno. Es una desinformación terrible. Yo quiero decirte algo, amigo, amiga, hermanos, no temáis, no tengan temor. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no las doy como el hombre la da, porque la paz que el hombre prometemos es falso, fallamos, pero la paz que nuestro Señor Jesucristo nos prometió es verdadero. Quisiera invitarte a que hagamos una oración. Primeramente, el Señor dijo, Jesús, el Señor, nuestro Señor Jesús dijo, yo soy el único, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede entrar al cielo. Nadie puede venir a Dios si no es por mí. Yo quisiera esta noche que tú tengas esta oportunidad de entregar tu corazón a Jesús y tener estas bendiciones. La única manera es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Pecados conscientes, pecados inconscientes, pecados ancestrales. Hay pecados que traen maldición desde que antes que alguien nazca, porque papá, el abuelito, bisabuelo, tatarabuelo, aún nuestros pecados culturales, porque muchas veces hay pecados culturales, por ejemplo, la idolatría. Mi padre fue chino, pero yo no sé, mi papá, mis abuelos más atrás
a quienes adoraron. Ustedes saben Asia, a quienes adoran, ¿verdad? Pero eso se llama pecado ancestral, aunque yo me considere que era bueno. Pero esa maldición se corta cuando venimos a los pies de Cristo. Cristo abolió, Cristo avergonzó al diablo, a Satanás, en la cruz del Calvario. Así es que, amigo y hermano, yo quisiera que hagamos esta oración de fe. Repita conmigo si usted esta noche quiere entregar su vida a Jesús y tener la bendición de ser salvo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, que vino aquí en la tierra, que entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, mi alma, mi espíritu y todo mi ser. También te entrego mi familia, te entrego todos mis seres queridos. De ahora en adelante, quiero pertenecerte a ti, al Dios de la vida, al Dios de la luz y de la eternidad, y no más a las obras de las tinieblas, el pecado que es Satanás. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo y hermano, que Dios le bendiga. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo toco la puerta de tu corazón. Si tú abres tu corazón, yo entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Y tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Y cuando suene la trompeta, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, seremos arrebatados. Primeramente, los que murieron en Cristo Jesús serán resucitados, serán levantados. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y nos iremos en las nubes con nuestro Señor Jesucristo. No teman, no temáis, no temamos, porque el Señor está con nosotros. Amigo y hermano, si usted ha hecho esta oración, lo felicito. Busque una iglesia cristiana, evangélica, visite un pastor para que le dé consejería y guianza en su vida. Felicitaciones. Amigos y hermanos, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Recuerde, el jueves y sábado estamos finalizando esta campaña por la vida no matarás. Que Dios le bendiga. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias.